Hola de nuevo a todos. El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: la segunda gran razón por la que debemos hacer del Libro de Mormón el centro de nuestro estudio es porque fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió cerca del fin de la civilización nefita, bajo la inspiración de Dios, quien ve todas las cosas desde el principio, compendió siglos de registros, escogiendo las historias, los discursos y los acontecimientos que más nos serían de provecho. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es pensando en ello que deberíamos estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos: ¿por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o a Alma para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en este día y en esta época? Ojalá comenzáramos siempre nuestro estudio de las Escrituras y del Libro de Mormón en concreto con estas preguntas en mente y con esta declaración del presidente Benson en mente. El Libro de Mormón es apasionante. Yo todavía me acuerdo una noche de hogar que di en casa de mis queridos amigos Jesús Sánchez y Susana Valle, y con sus niños Arancha, Nefi, Yanira, Claudia, y recuerdo que cada vez que mencionábamos la palabra lamanita o la palabra nefita teníamos que hacer algún gesto como algo así, y fue un tiempo fabuloso. Quiero muchísimo a esa familia. Tenemos que disfrutar del Libro de Mormón y hoy podemos hacerlo. Vamos a ver dónde nos encontramos. Ahora nos encontramos en Zarahemla con 4 grupos de personas. Por un lado tenemos a los habitantes originales de Zarahemla, que el Libro de Mormón nos explica que son los mulequitas, descendientes de Mulek. Luego tenemos a aquellos que en el libro de Omni nos dice que con Mosía huyeron de la tierra de Nefi, y ahora tenemos los 2 grupos que hemos visto últimamente. Por una parte, la iglesia que organiza Alma cuando se escapa del malvado rey Noé y les enseña las palabras de Abinadí, y el pueblo de Limi, del rey Limi, con Amón. Todos estos grupos son reunidos y entonces todos aprenden acerca de lo que ha pasado cuando Zenif se fue de Zarahemla, lo que pasó con su hijo el rey Noé, con Abinadí, con Alma, con Amón, y entonces hay una serie de emociones muy hermosamente expresadas. El Libro de Mormón, por ejemplo, dice que cuando pensaron en sus hermanos que habían sido muertos por los lamanitas, se llenaron de tristeza y aún derramaron muchas lágrimas de dolor. Además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Y más aún cuando pensaron en los lamanitas, que eran sus hermanos, y en su condición de pecado y corrupción, se llenaron de dolor y angustia. Entonces, démonos cuenta que en el Libro de Mormón se nos habla mucho acerca de blancos y negros. Hay dolor y hay placer y hay alegría y hay tristeza. Esta comparación, esta oposición en todas las cosas se comenta mucho en el Libro de Mormón. El versículo 13 nos dice: ahora bien, todos los del pueblo de Zarahemla fueron contados entre los nefitas. Así que tenemos ahora ya que no tenemos 4 grupos, sino un grupo, los nefitas. En este mismo capítulo 25, en el versículo 19 dice: y aconteció que el rey Mosía le concedió a Alma que estableciera iglesias por toda la tierra de Zarahemla, y le dio poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. Y se reunían, en el versículo 21, pues en diferentes grupos llamados iglesias, y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros.
y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por boca de Alma. Y sin embargo aquí Mormón quiere dejarnos claro que aunque son diferentes iglesias, nosotros quizás lo llamaríamos congregaciones, quizás ramas, barrios, es una iglesia. Dice, y así a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una, sí, la iglesia de Dios. Y en el 23 dice, ahora pues serán 7 las iglesias que había en la tierra de Zarahemla. Quizás podríamos hablar de la estaca de Zarahemla, ¿verdad? Con 7 barrios y ramas. Pero qué importante es que comprendamos la función de la iglesia. Ya en clases anteriores hablamos acerca de por qué tenemos iglesias. Alguien dijo algo muy interesante. Alguien dijo que la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra y nos prepara para llegar al reino de Dios en el cielo, el reino de los cielos. En esta época, como ya dije anteriormente, en que hay tanta espiritualidad y tan poca religión, en el que la gente se va a las montañas, a centros privados, a casas de ejercicios espirituales, a buscar a Dios, quizás nos olvidamos de que la Iglesia, su función como reino de Dios sobre la tierra es la de prepararnos para vivirnos en el reino de Dios en los cielos. En Mosía 26:5 dice, ahora bien, durante el reinado de Mosía, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados. De modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Y aconteció que fueron llevados ante los sacerdotes, y los maestros los entregaron a los sacerdotes, y éstos los llevaron ante Alma, que era el sumo sacerdote. Ahora bien, el rey Mosía había dado a Alma la autoridad sobre la iglesia, y aconteció que Alma no sabía nada de ellos. Y en el versículo 10, tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente, por tanto Alma se turbó en su espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey. Y en el 12, mas el rey Mosía dijo a Alma, he aquí yo no los juzgo, por tanto los entrego en tus manos para ser juzgados. Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó. Esto es increíble, esto también marca una época en el libro de Mormón. Tenemos a personas que no son de la iglesia, no son tantos como los que sí son de la iglesia, pero las palabras lisonjeras, las disensiones, hacen que el número de los que no son de la iglesia crezca. ¿Nos pasa esto hoy en día? ¿Qué son las palabras lisonjeras? ¿Qué son las lisonjas? Son los halagos, las palabras, las voces dulces que cautivan y que nos engañan. Son mentiras. Y el mundo siempre nos habla con palabras lisonjeras. No vayas a la iglesia, no tiene sentido que cumplas esos mandamientos. Si me quieres, dejarás la iglesia y te vendrás conmigo. Si realmente fueras listo, no creerías en esas cosas. Venga, vente con el resto. Sé como nosotros. Esas son las palabras lisonjeras. Y las disensiones son las contiendas, las peleas. Me enfado porque he puesto un chiste en WhatsApp y nadie ha puesto una carita sonriente. Me enfado por lo que sea. Y estas disensiones, estas contiendas, este hermano no me ha hablado bien, aquella hermana no me ha mirado bien. Esto hace que nos vayamos de la iglesia y aumentemos el número de los que no son de ella. Y Alma entonces se lo lleva al rey Mosía, y el rey Mosía dice, no, yo soy el rey, pero tú eres el líder de la iglesia, y estos son asuntos espirituales de la iglesia, no son asuntos políticos o económicos que tengan que ver con el gobierno de la nación. Así que Alma se turbó en espíritu, no sabía qué hacer. Y aquí tenemos una enseñanza importantísima, pero muy, muy importante. Los líderes no lo saben todo.
y es bueno que sea así. Elder Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, decía que es bueno cuando no nos sentimos preparados para un llamamiento, porque así confiamos en el brazo de Dios, pero que cuando pensamos que lo sabemos todo, empezamos a confiar más en el brazo de la carne, en mí mismo y no en Dios. Por eso a los obispos quizás se les da un tiempo y ya cuando parece que lo saben todo, cuando el obispo piensa que puede hacer grandes cosas porque por fin entiende su llamamiento, entonces es relevado. El capítulo 26 nos habla acerca del perdón, del amor de Dios, acerca de la importancia del factor arrepentimiento. Es lo que yo llamo el manual general de instrucciones que Alma escribe. Nos dice ese capítulo que Alma no sabía qué hacer con estas personas que le habían sido traídas, y entonces él pregunta al Señor. Este proceso de revelación personal sirve para nuestros días perfectamente, quizás más que nunca. Se me turba el corazón porque no sé qué hacer. Entonces voy y pregunto al Señor. El Señor me contesta y yo escribo lo que Él me contesta. Y entonces le vuelvo a preguntar. Hay un hermoso artículo de Richard G. Scott, miembro del Quórum de los 12 ya fallecido, que hablaba acerca de cómo obtener revelación personal y nos indica perfectamente este proceso. Entonces Alma descubre que tiene que poner los asuntos de la Iglesia en orden y que le corresponde a él, no a otro. Y esto también nos enseña acerca de ser nuestros propios agentes, como dice en otros lugares el Libro de Mormón. El de Bednar también habló acerca de esto, de ser nuestros propios agentes. A veces esperamos que el trabajo lo hagan otros, cuando nos corresponde a nosotros. Debemos estar ansiosamente anhelando hacer buenas obras. Debemos preguntar al Señor, ¿qué hago con esto? Dime, y yo lo hago. No voy a esperar que lo haga otro. Y así en este capítulo el Señor le dice a Alma, Él perdonará a los que se arrepientan. Hay algunos versículos hermosísimos. Veamos algunos de ellos. Porque he aquí esta es mi iglesia, quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente, porque soy yo quien tomó sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concede un lugar a mi diestra al que cree hasta el fin, porque he aquí, en mi nombre son llamados, y si me conocen, saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Por tanto te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Te digo, por tanto, ve y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido, y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí, y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Qué bonito. Siempre hay esperanza, siempre, siempre. Jamás pensemos que ya no hay esperanza, que ya hemos pecado demasiado. Perdonaos las ofensas los unos a los otros, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, lo perdonaré, dice el Señor. Es hermosísimo. Y para terminar el último bloque de esta clase, vamos a hablar en este momento en el que hay nuevas generaciones que no creen en lo que les enseñan sus padres. Uno de ellos era precisamente el hijo de Alma, a quien conocemos como Alma hijo, porque también se llamaba Alma, y también 4 hijos de Mosía, el rey. Así que tenemos
al hijo del principal líder de la iglesia y a los hijos del rey intentando destruir la iglesia, y sus padres oraban mucho por él. Sabemos lo que ocurrió. Alma y los hijos de Mosía, en uno de esos caminos que iban de congregación en congregación destruyendo la iglesia, recibieron la visita de un ángel, y Alma cayó como muerto, y nos dice que durante 2 días y 2 noches estuvo sufriendo y estaba como muerto hasta que despertó. Y hay un versículo muy interesante en 27-24, dice: porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido, y he aquí, he nacido del Espíritu. Se habla mucho en las Escrituras acerca de nacer de nuevo. Nacer de nuevo puede ser un proceso rápido, como ocurrió con Alma y con los hijos de Mosía, que luego veremos que se convirtieron y salieron a predicar, pero habitualmente es un proceso lento que lleva su tiempo. Elder Bednar, en un discurso, comparó este proceso al proceso por el que se transforman los pepinos en pepinillos. Un proceso, como contaba él, en el que hay que lavarlos, hay que esterilizar y lavar el tarro, hay que meterlos en salmuera, los pepinos tienen que estar luego sometidos a un proceso de baño María, tiene que ser sellado el tarro, y Elder Bednar de manera maravillosa nos explica cómo ese proceso de lavar, de purificar, de sumergir en salmuera nos recuerda a los procesos del arrepentimiento, del bautismo, de sumergirnos en la sangre de Cristo. Y decía algo muy interesante, decía que si el pepino lo rocías, aunque sea constantemente, con la salmuera, no transforma al pepino en pepinillo. Sin embargo, si se sumerge durante el tiempo necesario, totalmente sumergido, entonces sí se transforma. Y a nosotros nos ocurre igual. Esta historia también sirve de muchísima esperanza a los padres que tienen hijos que de alguna manera se han extraviado. Puede que a nuestros hijos no se nos aparezca un ángel, pero ¿y si somos nosotros esos ángeles? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que Dios, la mayoría de las veces, responde nuestras oraciones a través de otras personas? Se nos recuerda que las personas tienen el libre albedrío y que no podemos obligarles a creer en Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Un poco después, en Alma 5:6, dice algo muy interesante. No obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Realmente hay cosas que podemos hacer por ellos. Hace poco tuve una hermosísima experiencia. Me llamó una madre cuya familia yo quiero muchísimo. Alguien de su familia estaba tomando muy malas decisiones y llorando me preguntaba que qué podíamos hacer. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerme para ayunar con ella. Así que fijamos el sábado siguiente para ayunar de sábado a domingo, y así lo hicimos. Ella ayunó en su familia, yo ayuné en mi casa, y poquísimo tiempo después me llamó muy contenta para decirme que había ocurrido un milagro y que habían sucedido una serie de cosas que a buen seguro que iban a ayudar mucho a este familiar que estaba tan perdido. Así que nosotros podemos ser esos ángeles que ayuden a esos almas, a esos hijos de Mosía que están perdidos. ¿Cómo? Muchas veces no lo vamos a saber. Dejémonos llevar. Simplemente oremos, ayunemos por los demás. Hagamos lo que está en nuestras manos. A veces puede ser una llamada telefónica, a veces puede ser
llevar un dulce, o a veces puede ser sentarnos al lado de alguien que está sufriendo y estar callados, pero estar ahí. Pero hagamos algo. Por favor, recordemos que debemos nacer de nuevo, que es un proceso, pero que se puede conseguir, que Dios escucha nuestras oraciones, que la revelación existe, que Dios existe, que debemos sumergirnos en la sangre de Cristo y tener fe en Él, y que debemos escuchar su palabra, que debemos asistir a la iglesia, leer las Escrituras y llegar a ser como Él. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.